Hola a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión de Crece con Pronavec. ¿Alguna vez han escuchado sobre el podcast? Es una herramienta que está muy de moda y que abarca un amplio abanico de temas. Hace poco, desde el Pronavec, lanzamos nuestro canal podcast que se llama Crece y que va a ser un espacio que va a servir para que los becarios puedan compartir sus conocimientos con todo el público. Para hablarnos sobre la importancia del podcast en nuestra vida cotidiana, nos acompaña hoy José Miguel Lucendo, que es especialista TIC con varios años de experiencia en la comunicación audiovisual y es actual editor de audio digital en el grupo RPP. Muchas gracias por acompañarnos hoy, José Miguel. Muchas gracias a ti, Carmen, y a todos los seguidores de la fanpage del Pronavec. Muchas gracias. José Miguel, para poder empezar, no sé si puedes explicarnos un poco qué es el podcast y en qué se diferencia de la radio, por ejemplo. Claro, será un placer. Un podcast no deja de ser una herramienta de audio, también de vídeo, pero bueno, básicamente digamos que lo vamos a cerrar en el audio, que es como más se ha popularizado, pero en el fondo es un archivo que podemos encontrar en Internet y que podremos escuchar siempre que queramos, volverlo a escuchar, incluso descargar en muchas plataformas. Em, ¿Qué es lo que se parece y en qué se diferencia de la radio? Bueno, se parece en que, como digo, mayormente es audio, ¿no? Aunque podemos hablar también de video podcast, que podría ser el formato de YouTube, por ejemplo. Pero bueno, los podcasts como los conocemos nos referimos a audio. Entonces, se parece a la radio eso, en que es audio como la radio y que utiliza también el lenguaje radiofónico. Eh, pero luego tiene muchas más diferencias. La primera, la radio es una escucha lineal, es decir, mientras el emisor está poniendo al aire su programa, lo tenemos que escuchar y si no, no lo perdemos, es a tiempo real. Un podcast está grabado y lo encontramos en la nube, entonces podremos acudir a él siempre y cuando queramos. Es decir, el podcast lo podemos escuchar donde queramos, a la hora que queramos y en el dispositivo que queramos. Eh, digamos que toda la radio o todos los programas de radio se pueden convertir en podcast, una vez emitidos, si alguien los ha grabado, se suelen subir para que la gente los pueda escuchar, si se perdieron alguna parte del programa o la quieren volver a escuchar, pero no todos los podcasts son programas de radio. Con eso Ajá. resumiríamos todo. Y los podcasts se han vuelto muy populares últimamente. He visto infinidad de podcasts sobre diferentes temas. Cada vez son más quienes están animando a hacer su propio podcast. ¿Por qué se ha vuelto tan popular? Bueno, hay varios motivos, ¿no? El primero y fundamental, yo creo que ha sido la democratización de la tecnología, ¿no? El hecho de que los smartphones ya hayan llegado a todos los países del mundo y los pueda utilizar toda la gente y tengamos una amplia gama además de modelos, ha facilitado mucho precisamente la escucha. Al ser un teléfono además, digamos que el sentido del oído es el que mejor funciona. Eso por un lado. Por otro tenemos también cómo se han popularizado en los últimos años los asistentes de voz en todas las grandes plataformas y grandes empresas, ¿no? Estamos ya acostumbrados, sobre todo si vemos a la gente más jovencita, a los centennials, eh, incluso generación Z, están acostumbrados a hablar con Siri o con Cortana o con cualquiera de los asistentes de voz. Hablan con estos asistentes como si fueran personas reales, ¿no? Y de Sí. hecho también la gente nos estamos acostumbrando a dar comandos de voz también a un montón de aparatos. Y el tercer Ujú. motivo, que yo creo que ha sido fundamental también, fue la aparición hace 3 años de los altavoces inteligentes, los smart speakers. Eh, Cuando todos nos preguntábamos cuándo iban a entrar los robots en las casas, digamos que primero han empezado a entrar la inteligencia artificial de esos robots y la voz. Se Ujú. empezaron a lanzar hace como 3 años y medio aproximadamente. Se han convertido en el aparato electrónico en casa o electrodoméstico, si lo queremos ver así, vendido más rápidamente en la historia de la humanidad. En Estados Unidos ya cerca del 40% de los hogares tienen uno o varios altavoces inteligentes. En Perú se lanzaron en agosto del año pasado, no llevan ni siquiera un año y rápidamente están consiguiendo popularizar precisamente este artefacto. ¿Qué es lo que hace? Convertir por un lado nuestra casa en una especie de casa inteligente, ir conectando diferentes aparatos y utensilios, incluso lo podemos conectar a redes eléctricas y con un comando de voz encender las luces, encender la televisión, programar la cafetera Ujú. y por supuesto también escuchar. Y escuchar radio por un lado, en directo y también podcast, porque ahí Ujú. viene la otra gran ventaja del podcast. Nos permite estar consumiendo información, que es algo que ha crecido muchísimo en el mundo en los últimos años, y sobre todo las generaciones más jóvenes
lo demandan mucho más, son consumidores ávidos de información de todo tipo, y el podcast permite que puedas estar consumiendo esa información mientras estás haciendo otras cosas. Puedes estar haciendo deporte, estar conduciendo de cara al trabajo, yendo andando a la universidad o al colegio. En fin, no tienes que parar tu vida para seguir escuchando y aprendiendo. Y Ujú. luego, en cuanto al formato, el formato es fácil de producir. Quiero decir, es mucho más complicado hacer un programa de televisión. Necesitas maquilladores, iluminadores, guionistas, cámaras, realizadores. Al final, una única persona es capaz de poder hacer un podcast. El lenguaje radiofónico a nivel de producción es relativamente sencillo. Luego es cuestión de echarle horas, es como un piloto de avión, es echarle muchas Ujú. horas y mejorar tanto la técnica de realización, que además tenemos una infinidad de programas en el mercado y muchos gratuitos. Audacity es posiblemente el software libre más extendido en el mundo para editar audio y es un muy buen editor de audio. Y con eso, y luego un micrófono, por ejemplo, como este, que es un micrófono USB, tenemos precios que van desde los $30 a los 600 o $1000 también, si te metes ya en micrófonos profesionales. Pero como veis, este, por ejemplo, es de condensador, va por USB al ordenador, suena muy bien y puede estar en torno a eso, a los $50 el coste del micrófono. Pues con un micrófono de estos con USB, ese programa gratuito Audacity, y luego echándole imaginación y un poquito de técnica, ya puedes crear tu archivo de audio. Y a la hora de subirlo también tenemos una variedad de oferta muy amplia de la que hablaremos luego, de plataformas y cómo se distribuye. ¿Esto qué es lo que ha hecho? Que en apenas 15 años, por así decirlo, que lleva el desarrollo del podcast, aunque fue en el 2003 un poco cuando surge y cuando se lo inventa el, el imperio de Steve Jobs, Apple, ¿no? Lo crearon básicamente para poder subir canciones y lanzar su herramienta iTunes. Empezaron subiendo canciones en formato MP3, pero no deja de ser también un podcast. Es un archivo de audio al que te puedes suscribir a un canal que es un artista y cada vez que subía una canción nueva te llegaba un aviso diciendo, oye, que hay una canción nueva de este señor y te la podías descargar. Eso es un podcast, o lo que era de música. Entonces empezaron siendo exclusivamente de música, pero luego la gente que va muy por delante, además de la tecnología y de las propias empresas, empezó a verle muchos más matices y muchas más posibilidades al podcast. Y la educación fue precisamente uno de los primeros sectores en ver la utilidad precisamente de estos podcasts. A día de hoy ya hay más de 1 millón de podcasts en el mercado. Cuando hablo de podcast, hablo de canales. Un canal de podcast puede tener 2000 episodios. Claro. En cuanto a canales, hay más de 1 millón de canales de podcast en el mundo. Lo daba a Ajá. conocer Apple, y Spotify ratificaba la noticia hace unos días tan solo. Entonces, la cantidad de productores de podcast ahora mismo es inmensa, es muy grande. Como tenemos en el mercado toda clase de podcast de todas las temáticas, y yo animo a la gente a que se ponga a hacerlos porque es muy divertido y es una manera de poder socializar además muy fácilmente. Algo que has mencionado es que en el sector educación el podcast ha servido muchísimo. ¿Cuál es el potencial que tiene esta herramienta como una herramienta educativa? ¿Cómo se puede usar para potenciar la educación o el aprendizaje, por ejemplo? En estos días, además, en los que estamos de pandemia y bueno, todos metidos en casa sin poder salir, en el que todos los países del mundo han tenido que activar la educación a distancia, se está combinando en este caso, por un lado, los medios de comunicación tradicionales, como la radio y la televisión, con las TIC, las tecnologías de la información, en este caso Internet. El hecho de combinar ambas es, primero, porque la unión hace la fuerza, y segundo, porque desgraciadamente aún, y más en nuestro país, en Perú, aún no tenemos una conectividad total de toda la población. Sin embargo, la enseñanza virtual lleva funcionando muchos años. Ya todas las grandes universidades, todas las grandes instituciones ofrecen incluso cursos gratuitos o MOOCs eh, para que la gente pueda aprender. Internet, si sirvió de algo cuando surgió, pues hace ya un montón de décadas, fue para democratizar la información y que llegase a cualquier parte del mundo, a cualquier persona. Eh, la educación está aprendiendo sobre la marcha a poder incorporar estas TIC. No es nada fácil, hay que consensuar sílabos, currículums, políticas, incluso internacionales, y no es fácil. Hay países que llevan mucha delantera y que han sabido ya combinar muy bien lo que sería la enseñanza presencial o tradicional con la enseñanza educativa, como pueda ser Finlandia, creando nuevos conceptos como las Flipped Classroom, que es esta aula invertida donde el estudiante estudia en casa gracias a las TIC, a las herramientas,
y en clase lo que hacen es solucionar problemas de manera colaborativa, adquirir otra clase de habilidades, ¿no? Y los resultados están ahí, de esa clase de países que han transformado su educación utilizando el potencial de las TIC. Dentro de ese potencial de las TIC tenemos varias herramientas, pero básicamente incluiríamos imagen, y ahí tenemos tanto imagen fija como el vídeo, fotografías, infografías, tenemos texto, obviamente, y tenemos el audio. El audio, en este caso, el podcast, como decimos, es más fácil de elaborar que, por ejemplo, un vídeo, si lo quieres hacer de una manera gráfica que entre más por los ojos, que esté mucho mejor hecho, ¿no? Hace falta invertir muchísimas horas. Date cuenta que el oído, además, digamos que miente menos. El primer sentido que se activa en los niños es el del oído, cuando estamos en el vientre de nuestra madre. El primer sonido que nos llega es el latir del corazón de mamá. Entonces, las historias tienen un componente emocional, sobre todo cuando entran por la oreja. Y digamos que se graban más en la mente. Entonces, si un profesor utiliza, y lo sabe, y por eso utiliza su voz y también se dirige hacia a los alumnos, utiliza el podcast, le va a servir de una poderosísima herramienta que puede además enfocar, es cuestión de que le echen imaginación. Llevan ya, como te digo, muchos años funcionando, incluso grandes plataformas. Telefónica en su momento creó Educarred, que la lanzó en España y luego la potenció en Latinoamérica. Educarred incluso tiene un repositorio de podcast bastante grande hecho por profesores. A lo largo de los años ahí tenemos podcast de idiomas, de matemáticas, de historia, toda clase de materias. Al final es un complemento que puedes utilizar en clase, pues como antes se utilizaba el VHS, por ejemplo, ¿no? Solo que ahora tenemos esas TIC que tenemos que dominar además. Yo creo que ahí sí queda una cuenta pendiente por parte del sistema educativo de realmente formar a los profesionales en educación en todas estas herramientas TIC. Sepan y adquieran habilidades para editar vídeos, para editar podcasts, para saberlos utilizar y sobre todo, pues esos repositorios, poder utilizar pues herramientas como Zoom y otras para poder contactar y tener interactividad con los estudiantes. Pero bueno, el podcast, digamos que fue de las primeras herramientas en sumarse a educación. Y hay un montón de podcasts, miles de podcasts subidos en el mundo por miles de profesores, que es un material que además ponen a disposición de los otros profesores y que yo como profesor puedo estar reutilizando y utilizándolo para mis clases, ¿no? Claro. Y esto me lleva a otro tema, porque hay infinidad de temas, o sea, para podcast he visto sobre, no sé, sobre películas, sobre educación, sobre cómics, etcétera. Entonces, ¿hay un público específico que va a escuchar podcast o es que cada uno puede encontrar el podcast que le gusta más? Digamos que ahora mismo puede haber un público un poco más definido, un perfil más o menos, que ahora hablaremos de él, pero yo creo que el podcast al final va a ser escuchado por cualquier persona que quiera escuchar historias. O sea, al final, si hay algo que nos define como seres humanos es la comunicación, el vivir en comunidad, y si algo que nos gusta es poder hablar con alguien o que nos cuenten cosas o poder nosotros contar cosas, ¿no? Y aprender de eso, aprender de las emociones, aprender del mundo de la ciencia, entretenernos. No hay nada más entretenido que un libro, ¿no? Y al final tenemos la experiencia de los audiolibros, por ejemplo, ¿no? Gente que nos lee libros y que podemos estar leyendo una novela, en este caso escuchándola mientras estamos barriendo la casa, por ejemplo, ¿no? Eso es como un ejemplo adicional, pero en el fondo nos encanta que nos cuenten cosas. Si ahora mismo, digamos que tenemos un público que está entre los 18 y los 44 años, muy amplio escuchando podcast y más centrados entre los 24 y los 34, por poner por lo menos data sobre la mesa, que es la que hemos recogido en RPP a lo largo de este año y medio, ¿no? Que estamos creando podcast, ¿no? Pues digamos que el 24-34 en esa franja es donde tenemos concentrada la mayor cantidad de gente, de personas que están escuchando podcast. Pero al final se va sumando cada vez más gente. Si se ha sumado primero ese conjunto de personas es porque tenían o bien esa facilidad para acceder a Internet, porque ya habían conocido el formato anteriormente, se habían suscrito, conocen más las herramientas o las páginas de suscripción, pero a medida que, como hemos dicho, se democratiza con tecnología y esa tecnología llega
al 100% de la población, al final el 100% de la población acabará escuchando podcast. Y eso es lo que está pasando también en otros mercados. El crecimiento de escucha del podcast está llegando ya desde el 54% que tienen en Corea, por ejemplo, o el 35-40% que ya van rozando algunos países europeos o incluso Estados Unidos, a porcentajes en la región que pueden andar entre el 34-35% de Brasil, Chile, Colombia, o en nuestro caso, pues a lo mejor andamos por un 13% de la población que conoce lo que es un podcast, ¿no? Yo creo que aquí lo que queda es mucho difundir, y por eso te agradezco mucho esta entrevista, que el podcast existe, que es muy fácil acceder a él, que hay un montón de plataformas y a medida que la gente lo vaya descubriendo, se va a ir sumando. O sea, el crecimiento yo creo que es inevitable. La voz está aquí, está pasando una segunda edad de oro, tras aquellos años 40 del siglo pasado de la radio. Ahora Claro. se ha vuelto a redescubrir la voz y además las aplicaciones son muchísimas. Date cuenta que un podcast puede ser también esas audioguías de los museos, audioguías turísticas en un autobús que te puedas descargar. Claro. Un podcast puede ser también un archivo de audio que te salte cuando vayas a comprar una tienda diciéndote las ofertas que vas a tener. O si dices tal contraseña a la vendedora, pues te van a hacer un regalo o un descuento. No lo sé, las aplicaciones pueden ser muchas, ¿no? Es cuestión de que darle un poquito más de tiempo y que la gente se vaya sumando. Ahora que mencionas cómo va de repente el podcast en diferentes países y que aquí en el Perú quizás todavía no se conoce mucho, hay podcasts importantes peruanos, ¿no? Que hagan podcasters peruanos que tú conozcas y que puedas recomendar de repente a quienes nos están viendo ahora. Sí, a ver, hay gente que lleva ya muchos años y si bien digamos que la escucha, en Perú digamos que el boom se produjo el año pasado, ¿no? El año pasado fue cuando explotó la escucha un poco de podcast, pero eso no quiere decir que no se hicieran ya podcasts. Había podcasters que llevan incluso 4 o 5 años y algunos de mucho éxito a día de hoy. Por ejemplo, hay podcasters de humor. Tenéis a la gente de Moloco Podcast, por ejemplo, Cinesmero y compañía, es un podcast Claro. de éxito. Ajá. Tenemos medios de comunicación que se han lanzado también a generar podcast. Tenemos desde La República, por ejemplo, que lo que hace es adaptar un poco el audio de los vídeos que graban, pero bueno, son podcasts que les está funcionando. Obviamente RPP, ¿no? Que sí tuvo muy claro que quería crear su plataforma nativa de podcast, es decir, no solo subir programas de radio ya grabados, sino crear podcast solo para la gente que está en Internet, y otros independientes bueno, que tratan de luchar y de conseguir su hueco, ¿no? Lo que sí ha crecido muchísimo es la escucha de podcast, es decir, de pasar a unas escuchas mínimas hace un año y medio, de repente el año pasado, pues el hecho de que nos sumásemos a más grandes medios ha hecho que explote esa escucha de podcast. Y si bien no hay una cifra exacta, porque la medición de podcast es complicada al haber tantas plataformas diferentes, nosotros hemos hecho una estimación con diferentes, cruzando diferente data, tanto de Ipsos como de Comscore, algunos de los principales actores que hay en la métrica en la red, y intuimos que hay como aproximadamente 3 millones de descargas más o menos al mes ahora mismo. Wow. Entre 3 y 5 millones de descargas. Por eso te digo, la horquilla puede ser muy amplia y también dependiendo del mes, pero bueno, digamos que se puede estar estabilizando en cuanto a los 3 millones y medio de descargas. Todo eso va a crecer mucho más. Todo eso va a crecer mucho más. Es lo que digo, en otros mercados llega ya al 30-35% de la población. Aquí estaríamos diciendo que llega más o menos pues, al 7% de la gente que habitualmente escucha audio en Internet. ¿Eh? Es gente que suele escuchar más lo que son playlists, Claro. Spotify y demás, playlists de música, pero que gracias a que estas grandes plataformas también han incluido los podcasts, han descubierto el podcast, ¿no? Y el crecimiento pues está siendo igual de exponencial que lo ha sido en otras partes del mundo. Y si yo quisiera armar o hacer mi propio podcast, o cualquiera de los chicos que nos está escuchando ahora, ¿qué consejos les podrías dar? ¿Cómo podrían iniciar ellos haciendo su podcast? ¿Qué necesitan? ¿Qué programas necesitan? ¿Qué pueden hacer? Mira, como te contaba antes, un programa esencial a día de hoy es Audacity. Audacity, si lo buscan en Google, en el buscador, van a tener el acceso directo. Audacity es un programa de software libre, creado, funciona, corre en cualquiera de las plataformas, en Mac, en Ubuntu, en
PC, obviamente. Eh, es un programa muy intuitivo, muy estable y, a ver, a veces puede ser un poco más complicado cuando ya empiezas a utilizar lo que llamamos los plugins, ¿no? Los plugins, Mm. para crear ciertos efectos. Pero lo que es la edición básica, que es en lo que se basa en un 95% un podcast, lo demás Ujú. ya es cuando te pones a hacer ficción y necesitas de otra clase de efectos Ambiental. para que sean mucho Ujú. más reales, ¿no? Para ambientar. Pero los podcasts tipo, que son conservatorios o que puedan ser informativos o de dos personas hablando, necesitan de poquito más. O sea, al final es que sepas editar en diferentes pistas y con Audacity lo puedes hacer de sobra y con toda confianza. Ujú. Lo segundo, un micrófono. Un micrófono bueno o bien una pequeña mesa de mezclas, una mezcladora que puedas conectar a tu ordenador, a tu PC o a tu laptop, ¿no? Eh, Antes estabas obligado a tener esa pequeña mesa de mezclas o distribución de micrófonos para poderlo conectar al ordenador. Sin embargo, desde hace unos años aparecieron ya los micrófonos con conexión USB directamente a la computadora, entonces ya te puedes ahorrar incluso esa mesa de mezclas, porque luego ya todo el Ujú. trabajo de la mezcla la vas a hacer en Audacity, en postproducción. Por lo tanto, con Audacity, que es gratuito, y con un micrófono que te suene bien. En el mercado, como decía antes, hay un abanico de oferta amplísimo que va desde, ahora mismo sí, ya vi precios de $25 aproximadamente hasta, pues eso, Ah, los 600, pero tienes un abanico amplísimo de micrófonos que puedes utilizar, ¿no? Hay gente que incluso sí. utiliza los micrófonos que vienen con los auriculares de los teléfonos, ¿no? Ah, como Y yo ahora consigue más o mismo. menos, y consigue a veces un sonido, bueno, un poquito más decente. Lo ideal es poder tener un micrófono bien dinámico o bien de condensador, son los dos modelos más utilizados y cualquiera de ellos habitualmente te van a dar un sonido lo suficientemente bueno como para poder subir tu podcast. El Ujú. tercer elemento, una vez que ya tenemos esa parte de técnica, imagínate que ya hemos grabado nuestro podcast con nuestro micrófono y con nuestro ordenador, eso nos da un archivo. Necesitamos ese archivo subirlo a la red, a la nube. Ujú. Hace unos años te obligaba a tener tu propio servidor, contratar un servicio de hosting, subir ahí los audios y utilizar unos programas complicados para crear el, el- el RSS, que es el archivo que le va a decir al oyente cuándo se ha cargado un nuevo episodio de tu podcast. Es el archivo que permite la suscripción al podcast. Realmente es podcast queda generado cuando tenemos el archivo de audio por un lado y ese archivo de Ujú. datos y los vinculamos. Subimos Ok. ese archivo de audio a una plataforma y ya de ahí, a través del feed, que es el enlace único para cada uno de esos archivos, podemos duplicarlo en un montón de plataformas diferentes. Entonces, en el mercado Mm. ahora mismo tenemos desde plataformas que actúan como hosting o alojamiento de podcast, pero que además los distribuyen, a solo plataformas que distribuyen. Te pongo un ejemplo. iVoox o Anchor, SoundCloud, Podomatic, Spreaker. Estas son plataformas que distribuyen los podcasts, pero que también alojan tu podcast. Tú Mm. te das de alta como podcaster, subes ahí tu archivo y la propia plataforma ya genera ese archivo de datos, te da un feed que tú ya puedes replicar en las otras plataformas para que cada vez que subas un podcast ahí, te lo repliquen en el resto de plataformas. Y luego hay otras Ok. plataformas que solo distribuyen, es decir, no alojan el Ujú. audio, pero sí permiten el que puedas meter ese feed, como puedan ser Apple Podcasts, iTunes, el Ujú. antiguo iTunes, o Spotify. Ellos realmente no alojan los audios, pero sí dicen, oye, créate tu perfil como podcaster, pon aquí tu feed del Ujú. canal de tu podcast y cada vez que lo subas a tu plataforma, nosotros lo vamos a distribuir. Ujú. Y es así de fácil. Y además tienen casi todas estas planes gratuitos. Luego, a Ajá. medida que te puedas profesionalizar y generes muchísimas más descargas, a lo mejor ya te interesa tener tu propio alojamiento, tu propio servidor. Pero bueno, para eso siempre hay tiempo, ¿no? Claro. Y ya para finalizar, em, ¿qué canales de podcast les recomendarías a los talentos que nos están viendo ahora? Canales de podcast en general, ya no En solamente general, peruanos. wow, Sí. es complicado, hay muchos, ¿no? Y en cuanto la gente empiece a navegar y a buscar, yo creo que se va a enganchar a muchos otros. Grandes referentes yo creo que para todos los que estamos en el mundo del podcasting. Si hablamos en plan internacional, en habla inglesa, yo creo que hay dos grandísimos referentes y que además partieron de medios de comunicación. Por un lado, la
la radio pública norteamericana, la NPR. NPR creó su propia plataforma de podcast, tiene actualmente casi 2.000 canales. Claro, ellos se nutren mucho de las radios locales asociadas que tienen. Entonces, estas radios locales tienen productos de muy altísima calidad. O sea, puedes tener una radio local en Wisconsin o en Chicago que hace un programa maravilloso de literatura, pues lo que hacen es rescatarlo y lo convierten en podcast, ¿no? Pero luego también Ajá. tienen un montón de canales nativos y fueron, yo creo que, los responsables del boom del podcast desde el año 2014 y sobre todo gracias a un par de podcasts. Uno de ellos en inglés, Serial. Serial es un experimento de una periodista de la NPR que lo que hizo fue ficcionar de alguna manera, crear una especie de crónica periodística ficcionada de un hecho real, de un asesinato real. Fue tal el éxito, actualmente tienen más de 25 millones de suscriptores este canal de podcast, y ha dado lugar a otros muchos, ¿no? Eso supuso un boom en el 2014 en Estados Unidos que hizo que millones de personas en todo el mundo descubrieran el poder precisamente del podcast, del poder de contar historias. También NPR acabó fichando a un periodista además peruano, Daniel Arcón, que junto a su mujer crearon, pues yo creo que uno de los podcasts en castellano de mayor éxito a nivel mundial, que es Radio Ambulante. Radio Radio Ambulante Ambulante es hace buenísimo. recoger historias de gente hispanoamericana repartida por todo el mundo y son historias muy humanas que además acaban mezclando también con la problemática social o política que puede haber en diferentes países y que con un grupo de periodistas, son ya un equipo, creo recordar que eran como 14, 15 personas, pues llevan ya muchos años trabajando y empiezan a sacar además nuevos productos. De hecho, para hoy anunciaban un nuevo lanzamiento que estamos deseando todos entrar para ver de qué se trata, ¿no? Pero Radio Ambulante ha creado además escuela, ha creado escuela a la hora de cómo hacer podcast, ¿no? El otro gran medio en Europa, los otros dos grandes medios, uno es la BBC británica, igual, BBC es para muchos posiblemente referente en medio de comunicación pública a nivel mundial, y crearon sus propios canales de podcast y su propia plataforma, que además ha ido evolucionando. Tienen infinidad de canales, tienen además secciones para el mundo, para Asia, para la gente hispanohablante. Es impresionante el poderío de medios que tienen y sobre todo nadie trabaja el documental o los programas musicales como lo hace la BBC. O sea, es impresionante los profesionales que tienen. Y luego la primera gran plataforma en castellano fue Podium Podcast, del Grupo Prisa, de Cadena SER. Posiblemente ahora mismo contiene algunas de las ficciones mejor hechas en radio y más seguidas a nivel mundial, ¿no? Y luego, hombre, permíteme que hable de RPP, porque tenemos ahí podcast también de una fuerza y un poderío que aparecen entre los 100 podcasts más escuchados en toda América, por Triton, que son los que nos hacen la data. Me alegra además ahí el poder contar que mi novela favorita, que fueron esas ficciones que se hicieron de las grandes novelas y comentadas por Mario Vargas Llosa, lo hemos convertido en podcast y tras una primera temporada que ha tenido más de 300.000 descargas, hemos empezado en mayo ya a meter nuevas temporadas al canal. Acabamos de lanzar el día 9 otras 9 novelas y hasta el mes de noviembre, todos los días 9, vamos a lanzar una nueva temporada con nuevas novelas de los clásicos de la literatura convertidos en ficción sonora. Y luego yo buscaría también a muchos podcasters independientes. Sí está creciendo mucho el género, por ejemplo, periodístico y de actualidad. El podcast tiene una ventaja, y es que queda para siempre y no tiene fronteras. Es decir, no hay límite temporal ni tampoco de fronteras. Entonces, al principio, digamos que el género informativo más de coyuntura, de breaking news, se veía muy reacio a convertirlo en podcast. Sin embargo, gracias a que las grandes plataformas periodísticas como The Guardian o The New York Times se han lanzado a hacer podcast, se ha generado un nuevo estilo llamado Daily, que es un poco el podcast diario que trata la información desde un punto de vista mucho más personal y analítico, pero que está funcionando muy bien. Ahora mismo The Daily, del New York Times, es un podcast con 5 millones de suscriptores y bajadas diarias. Wow. Y es uno de los podcasts que más rápidamente ha podido monetizar, ¿no? A nivel mundial. Entonces yo diría que por ahí van las referencias, ¿no? En cualquiera de esas plataformas os metéis y si os gusta la ficción, si os gusta eso, la crónica documental, Radio Ambulante, vais a encontrar vuestro podcast seguro. Bueno, y
por supuesto, escuchen el podcast también de Pronavec, Crece, que lo van a poder encontrar en nuestra página web o en Spotify, en Apple Podcasts y en diferentes plataformas también que solamente tienen que entrar a nuestra página web para encontrarlo. Muchísimas gracias, José Miguel, por tu tiempo, por estar aquí, por ayudarnos a entender mejor qué es el podcast y por recomendarnos tantos podcasts que seguramente muchos van a poder ir iniciándose escuchando estos podcasts y de repente ir encontrando qué es lo que les gusta también. Y nada, nos gustaría invitar a todos los que nos están viendo a seguir las recomendaciones de José Miguel y a que nos continúen siguiendo, estén atentos siempre a nuestras redes sociales para que puedan seguir nuestras nuevas transmisiones y visítennos también en www.pronavec.gov.pe. Gracias, José Miguel, de nuevo. Gracias Muchas a todos. gracias, Carmen. Escuchar podcast, lo pasaré muy bien.